Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miller Santiago Nive Velasco. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software y voy a hacer la presentación del Elevator Pitch para la unidad 3 de las prácticas profesionales. Vamos a iniciar comentando que el título del proyecto presentado como propuesta de prácticas es la refactorización y mejora del software de gestión de mercados. Vamos a iniciar dando una contextualización acerca del alcance del proyecto, la justificación, los objetivos y la propuesta final que se quiere desarrollar con este proyecto de prácticas. El software actual tiene problemas de rendimiento y mantenimiento. Dado con esto, es esencial actualizar el sistema para mejorar la eficiencia operativa a través de la refactorización de unos módulos clave, optimizar las consultas a bases de datos y la resolución de bugs que se lleguen a presentar por parte de un control de calidad. Con esto tendríamos que desarrollar una versión optimizada del software, mejorando la mantenibilidad y la escalabilidad del mismo. En cuanto a la metodología y tecnologías dentro de la aplicación que tenemos, la metodología se va a manejar una metodología de ágil tipo Scrum, donde vamos a tener, donde tuvimos una duración de 8 sprints. Cada sprint comprendió un periodo de 2 semanas o 15 días donde se fueron desarrollando tareas periódicas que se iban asignando a partir de la reunión de un planning y al final del sprint teníamos un review para presentar los avances. En cuanto a las tecnologías que se involucraron dentro del proyecto, tenemos la parte del backend que fue desarrollada en .NET Core en su versión 3.1. Tenemos Angular, que actualmente tiene una versión de Angular 15. Y para su base de datos tenemos el motor de base de datos de SQL Server. Continuando con esto, en cuanto a la arquitectura propuesta el, para el aplicativo, está descrita en este modelo de arquitectura. Acá tenemos una arquitectura basada en capas, donde tenemos un cliente, un servidor y una base de datos. Entonces, en esta sección lo ejemplifica mucho mejor. Tenemos la capa del usuario, donde interactúa con la capa de presentación, que compone una interfaz de usuario y un proceso de interfaz. La capa de lógica de negocios, que involucra la interfaz de los servicios, como los flujos, los componentes y las entidades, todo relacionado al negocio. Y la capa de acceso a datos, que involucra a todos los componentes que tienen acceso a datos, consultas a bases de datos, todo lo que tiene que ver con la interactividad en cuanto a datos. Y por último ya el origen de datos, que viene siendo la base de datos en SQL Server. Aquí tenemos el diagrama de secuencia que ejemplifica mejor cómo fueron modificados y optimizados todos los procesos que teníamos para esta refactorización de la aplicación. Entonces aquí tenemos un usuario inicial y tenemos cuatro módulos que son la interfaz del usuario, el controlador, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Entonces un usuario eh, debe iniciar sesión a través de una interfaz de usuario. Esta interfaz envía las credenciales hacia el controlador y a su vez la lógica de negocios valida estas credenciales. Y a través de una consulta realiza pues la consulta a los datos del usuario en la base de datos. La base de datos retorna estos datos. La capa de negocios valida si el usuario es válido o es inválido. Y retorna un resultado de la autenticación a la interfaz del usuario. Continuando con esto, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar un módulo a través de la interfaz. La interfaz solicita los datos del módulo al controlador. El controlador va a la lógica de negocios y valida si los permisos del usuario son aptos o no son aptos para consultar esta información. Estos permisos se consultan directamente en la base de datos y la base de datos retorna pues, los permisos que son dados al usuario. La lógica de negocio retorna pues la validez de estos permisos y el controlador nuevamente ya teniendo una validez aceptada de permisos del usuario
Nuevamente ya solicita finalmente los datos del módulo en específico a la lógica de negocio. La capa de negocio va directamente a persistencia de datos, ejecuta la consulta de ese módulo requerido y retorna a su vez los datos del módulo. En esta sección, la lógica de negocio se encarga de procesar los datos, de formatear los datos que necesitemos y todo y prepararlo todo para ser presentado al usuario. Entonces, la capa de negocio retorna estos datos procesados al controlador y el controlador se encarga directamente de enviar estos datos a la interfaz de usuario. Y por último, mostrar estos datos al usuario. Como parte de los requerimientos y dentro de las mejoras que teníamos en el alcance de esta propuesta de prácticas, era el tema de las consultas de información a los módulos de parámetros. Entonces vamos a ejemplificar cómo quedó esta consulta al módulo de parámetros ejecutándose. Es importante aclarar que para esta parte de todo el tema de las consultas y los datos que se van a presentar son datos pues netamente de prueba, no son datos llevados a la realidad debido a que por un tema de confidencialidad de la información en cuanto a la empresa se llegó al acuerdo y con la universidad de que debían ser datos presentados pues de manera netamente para pruebas. Entonces de esa forma pues lo vamos a presentar. Entonces aquí como podemos visualizar se ejecutó la consulta hacia el módulo de parámetros de manera exitosa. El tiempo de respuesta que tuvimos fue de 1.48 segundos. Entonces podemos evidenciar que realmente el tiempo de procesamiento y ejecución de la consulta es muy mínimo y no va a impactar sobre la interfaz de usuario. Por el contrario, lo beneficia porque los tiempos de respuesta son muy óptimos. Como parte de otro requerimiento, tenemos la consulta de la información hacia los módulos de gestión. Entonces, en cuanto a los módulos de gestión, tenemos tres. Vamos a iniciar con el módulo de INVIMA. Entonces, procedemos a ejecutar la consulta al módulo de INVIMA y en 1.5 segundos obtuvimos la respuesta de toda la información de datos de INVIMA. De igual forma, ejecutamos la consulta hacia el módulo de productos terminados que nos da una respuesta en 1.08 segundos. Y por último, el módulo de importación de materia prima. Entonces aquí ejecutamos la consulta y obtenemos las respuestas en un tiempo de 1.43 segundos. Una de las metodologías de optimización que se utilizó hacia las consultas fue implementar el tema de página hacia base de datos, debido a que ya la información real que tiene la empresa para la que va a funcionar este software maneja pues millones de datos en cada tabla. Entonces no era óptimo traer todos esos datos y procesarlos en la capa de negocios. Entonces lo que se implementó en su mayoría fue implementar metodologías de paginado directamente en base de datos para traer únicamente la información que va a ver el usuario en la tabla, dependiendo pues eh, el paginado que requiere visualizar dentro de esa misma tabla que se le presenta en la interfaz. Entonces de esa manera pudimos reducir bastante el tiempo de ejecución de las consultas. Por último, aquí tenemos el requerimiento de que se debía implementar el tema del inicio de sesión y toda la autenticación por parte del usuario. Entonces, con esto aquí podemos realizar la ejecución de la consulta hacia el endpoint de autenticación de usuario. Nos va a requerir un nombre de usuario y una contraseña que ya están previamente guardadas en el sistema. Y al ejecutarse, aquí obtenemos que nos retorna un token y una expiración de ese mismo token. Entonces de esa manera pues ya internamente ya se validan los permisos del usuario y el acceso o su posibilidad de visualizar o hacer cualquier ejecución dentro de los módulos que visualizamos previamente. Listo, entonces de esa manera podemos
dar ejemplificación a todo el tema del alcance que se propuso inicialmente como proyecto de prácticas. Evidenciamos que los tiempos de ejecución dentro de los módulos de parámetros, dentro de los distintos módulos de gestión, son muy mínimos y esto repercute pues de manera positiva en la experiencia del usuario que tiene frente a todo el tema de interacción, consulta de información y demás que se requiere dentro de la aplicación. Muchas gracias.